Reanudamos la sesión. Viste la causa rol 3345, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Hidroeléctrica Centinela S.A. respecto a las normas que indica del Código de Agua. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 28 de enero de este año, a Fojas 1, Hidroeléctrica Centinela Sociedad Anónima deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 129 bis 4, números 1 y 3, 129 bis 7, las frases que indica, 129 bis 8, la frase que indica, 129 bis 11, inciso primero, 129 bis 12, inciso primero, 129 bis 13, 129 bis 14, 129 bis 15, incisos primero a tercero, y 129 bis 16, incisos primero, todos del Código de Aguas, para que la declaración de inaplicabilidad impetrada surta efectos en una causa caratulada Fisco Tesorería Provincial de Linares con Hidroeléctrica Centinela Sociedad Anónima, sustanciada ante el primer juzgado de letras de la ciudad de Linares. La causa fue admitida a trámite y declarada admisible por la segunda sala, misma que ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión sublite. Oportunamente se hizo parte de la Tesorería General de la República y formuló observaciones acerca del fondo, instando por el rechazo del requerimiento. Los preceptos del Código de Aguas que se impugnan en términos generales y en su conjunto determinan que los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos respecto de los cuales su titular no haya construido obras de captación estarán afectos en la proporción no utilizada de los respectivos caudales al pago de una patente anual a beneficio fiscal, en la época y fórmula de cálculo que se regulan los mismos preceptos y conforme a un listado que confecciona el Director General de Aguas, fijando una nómina al efecto que tiene carácter de título ejecutivo. Luego, las normas cuestionadas disponen que un procedimiento judicial especial para el cobro compulsivo en caso de no pago de la patente dentro de plazo, y a estos efectos Tesorería envía a los juzgados competentes la nómina de deudores, los montos adeudados, y el juez despacha mandamiento de ejecución y, en su caso, traba embargo sobre el mismo derecho afecto al pago de la patente. Enseguida, se regula por estas normas el procedimiento de cobro y las excepciones que puede oponer el titular de la patente, que de ser rechazadas o no oponerse en forma, dar lugar al pertinente remate. En cuanto a los antecedentes y al fondo del asunto constitucional, la empresa hidroeléctrica requerente expresa que se sigue en su contra un juicio ejecutivo de cobro de patentes adeudadas por derechos de aprovechamiento de aguas no utilizados por alrededor de la suma de 978 millones de pesos. Juicio que se encuentra en etapa de ejecución, con embargo trabado, periodo de discusión finalizado y próximo al remate. Será la actora que adquirió los derechos de agua de que es titular para construir dos proyectos hidroeléctricos consistentes en las centrales de Paso El Castillo y Centinela, proyectos cuya aprobación se encuentra pendiente en sede administrativa desde el año 2007 y añade que ha pagado desde dicha época más de 5.300 millones de pesos por concepto de las patentes que se viene comentando. Manifiesta que se encuentra pendiente desde el año 2014 una resolución del Comité de Ministros respecto de la impugnación en contra de la resolución de calificación ambiental y que se encuentra pendiente desde el año 2010 la aprobación de un permiso de obras hidráulicas por parte del Director General de Aguas, quedando así los proyectos hidroeléctricos comentados sujetos a actos que no dependen de la voluntad de la requirente, obligándosele en el intertanto y ante la pasividad de los órganos aludidos a pagar igualmente la patente, lo que generará efectos inconstitucionales. Así, afirma que la aplicación de las normas impugnadas en el caso concreto infringe el artículo 19 en sus numerales 2, 3, 20, 22 y 24 de la Constitución. En los siguientes términos. En primer lugar, se afecta a la requerente en su derecho a la igualdad ante la ley y a la igualdad de trato económico, así como que se vulneran los principios de proporcionalidad y de justicia tributaria. La diferencia se constituye entre quienes voluntariamente no hacen uso de sus derechos de agua y quienes, como la actora, sí quieren disponer de los recursos hídricos, pero están sujetos a autorizaciones pendientes que en los hechos se lo impiden, no obstante lo cual deben seguir pagando la patente y no pueden proceder a la construcción de los proyectos, diferencia que se torna arbitraria. Tampoco hay proporcionalidad porque la normativa no persigue finalidades sancionatorias ni disuasivas y se torna claramente en desproporcionada, erigiéndose además en un tributo manifiestamente injusto. En segundo lugar, se afecta el debido proceso y el derecho a defensa de la actora, que no cuenta con vías procesales para oponerse al cobro de la patente, más allá de una restringida cantidad de excepciones que en general equivalen al pago o sus equivalentes, impidiéndosele de este modo discutir la procedencia de la patente y de su pago en un caso justificado como sería
el sublite. Y en tercer lugar, se vulnera el derecho de propiedad de la actora porque las normas impugnadas determinan una carga injusta que le afecta de manera inconstitucional en su patrimonio. Por presentación de 30 de abril de este año, a Foja 208, Tesorería General de la República formula observaciones solicitando el rechazo como se adelantó. Señala que en cuanto al procedimiento de cobro de patentes por no uso de derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos, conforme a la normativa del Código de Aguas, en una primera etapa, antes del cobro compulsivo, los artículos 136 y 137 del Código contemplan los recursos de reconsideración y reclamación contra la resolución del Director General de Aguas que fija el pago de la patente, pudiendo la Corte de Apelaciones suspender el pago de la patente si así lo estima pertinente. Luego, en la segunda etapa de cobro compulsivo se contemplan una serie de excepciones que el deudor puede poner a la ejecución, incluida la pendencia de la resolución de los recursos aludidos, lo que también determina la suspensión del procedimiento de cobro. Señala Tesorería que la sociedad requirente, en el caso particular, no interpuso ninguno de los dos recursos referidos contra la resolución del director, ni tampoco dedujo excepciones a la ejecución en el procedimiento de cobro. Esto es, no manifestó ni en vía administrativa ni jurisdiccional oposición al cobro, pretendiendo ahora vía inaplicabilidad desconocer una obligación de pago de patente, lo cual es improcedente. Lo expuesto sería suficiente para desestimar una posible vulneración al debido proceso, a la igualdad ante la ley en el trato económico y al derecho a propiedad, teniendo además en cuenta que las alegaciones vertidas por la requirente en relación a retrasos de la autoridad administrativa en el otorgamiento de autorizaciones para construir las centrales hidroeléctricas es un asunto de legalidad relativo a actos administrativos aparte y que escapa de la gestión judicial invocada en el requerimiento. Añade Tesorería que la impugnación contenía en autos, además de que cuestiona en términos generales el sistema normativo que regula la fijación y cobro de las patentes y pretende la creación de un recurso procesal especial para la actora y que además pretende una nueva causal de exención de pago no dispuesta en la ley, no obstante que ella, como se señaló, no hizo uso de los recursos procesales que la ley le franquea en forma oportuna. Esto determina en definitiva que el requerimiento de Foja 1 persigue dejar sin efecto un acto administrativo de modo oblicuo y afectar su ejecutoriedad y exigibilidad, cuestiones también improcedentes en sede constitucional, donde la requerente en definitiva no plantea un verdadero conflicto entre preceptos legales ni la Carta Fundamental. Finalmente, consigna Tesorería que de acogerse el requerimiento se afectaría severamente el principio de seguridad jurídica a nivel administrativo como judicial. Traídos los autos en relación, con fecha 12 de mayo de 2017, la causa se ha agregado para su vista en esta sesión de pleno y se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de las dos partes. Esto, señor presidente. Gracias. Por la parte requirente, entonces, alega en primer lugar el abogado Miguel Ángel Fernández, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Con su venia alego por Hidroeléctrica Centinela, sociedad anónima, por la inaplicabilidad de los preceptos legales que ha señalado el señor relator al comienzo de su exposición y que se encuentran individualizados en el requerimiento de Fojas 1. Excelentísimo Tribunal, mi representada, como consta en autos a través de los documentos respectivos, es titular de distintos derechos de aprovechamiento, dos de los cuales adquirió a mediados de los años 2000 con el objeto de aplicarlos, de utilizarlos para el desarrollo de la actividad hidroeléctrica en dos centrales de paso ubicadas en la séptima región del Maule, las centrales Centinela y El Castillo. Así consta de la memoria explicativa de los proyectos hidroeléctricos que también esta parte acompañó al requerimiento. Desde que adquirió los derechos de aprovechamiento de aguas, ha pagado anualmente la patente por no uso, porque efectivamente no utiliza, esto no está en discusión, los derechos de aprovechamiento de que es titular, dado que paralelamente ha estado tramitando los procedimientos y autorizaciones administrativas necesarios para que entren en funcionamiento las dos centrales hidroeléctricas. De tal manera, una vez que éstas estén finalmente autorizadas y cuente con todos los permisos correspondientes, poder utilizar estos derechos de aprovechamiento no consultivo en el funcionamiento de estas centrales. En este lapso de tiempo, prácticamente una década, ha pagado alrededor de 10 millones de dólares, más o menos 10 millones de dólares, en patentes por no uso de agua. Sin embargo, a esta parte le ha parecido que las circunstancias específicas de su situación concreta ameritan el requerimiento de inaplicabilidad
porque la aplicación de los preceptos legales que hemos impugnado, en este caso a su respecto, vinculados con el cobro de la patente e incluso el remate eventualmente de los derechos de aprovechamiento por no pago, que es la forma de realización que prevé la ley, resulta en su aplicación contraria a la Constitución. ¿Por qué? Porque mi representada ha venido tramitando, como decía, y están los antecedentes en el expediente, los autorizaciones y permisos correspondientes ambientales y especiales para la instalación y la operación de las dos centrales hidroeléctricas Centinela y El Castillo. En un caso, en uno de ellos, se han obtenido todas las autorizaciones ambientales correspondientes, pero en virtud de reclamaciones se encuentra pendiente desde hace más de 3 años, excelentísimo tribunal, la decisión del Consejo de Ministros que resuelva esa reclamación respecto de la línea de transmisión eléctrica necesaria para operar la central. Y en el otro caso, se encuentra pendiente desde hace prácticamente 7 años en la Dirección General de Aguas, la misma autoridad que genera el cobro en conformidad a la ley, desde hace 7 años la autorización para el permiso de obras hidráulicas mayores. Sin ninguno de estos dos procedimientos administrativos resueltos, es imposible, naturalmente, iniciar la operación de las centrales. Sin poder operar las centrales, naturalmente, no se utilizan los derechos de aprovechamiento que están adscritos solo para el efecto de operación de estas dos centrales. Y quiero hacer aquí un paréntesis, señor presidente, una digresión a propósito de un planteamiento que ha formulado la Tesorería, tanto en sede de admisibilidad, por lo tanto fue desechado, pero ha reiterado en su escrito de traslado acerca del fondo de este requerimiento. Y tiene que ver con el planteamiento en el sentido de que este requerimiento de inaplicabilidad sería una manera oblicua de tratar de impugnar esos dos procedimientos administrativos vinculados con las autorizaciones para poder operar las dos centrales hidroeléctricas. No tiene nada que ver este requerimiento de inaplicabilidad desde el punto de vista de la tramitación y de la decisión que se adopte por las autoridades competentes, el Consejo de Ministros, la Dirección General de Agua, en esos dos procedimientos administrativos. Lo que ocurre es que esos dos procedimientos administrativos, excelentísimo tribunal, constituyen las circunstancias de hecho de este requerimiento de inaplicabilidad. No estamos tratando de entrar en esos procedimientos administrativos que tienen su propia regulación, sus propios trámites, sus propios medios de impugnación por parte de mi representada, por parte de los terceros interesados, por quien corresponda, tienen su propia regulación legal y práctica por parte de la Administración. Y ya seguirán su tramitación correspondiente. Lo que ocurre es que no podemos escindir, no podemos abstraer el cobro de patente por no uso del agua de la realidad, de las circunstancias en que esos dos procedimientos administrativos se encuentran. Porque es precisamente la dilación o demora, justificada o no, eso no está en discusión en esta sede, ni lo va a estar. La demora en la resolución, en un caso por el Consejo de Ministros, más de 3 años, en otro por la propia Dirección General de Aguas por más de 7 años o por casi 7 años, respecto de esas autorizaciones para operar las centrales hidroeléctricas, la que provoca, a nuestro juicio, la aplicación inconstitucional de los preceptos legales que hemos impugnado al producirse una situación de injusticia tributaria y otras afectaciones de derechos constitucionales, porque en definitiva el no uso del agua, que es lo que gatilla la patente, no es una decisión voluntaria, deliberada de mi representada, sino que está asociada a que la propia administración, a través de otras de sus reparticiones o a través de la propia Dirección General, no adopta las decisiones que en su momento decidirá o adoptará finalmente. Este es el problema, excelentísimo tribunal. No estamos tratando, no podríamos hacerlo, de impugnar o de afectar esos procedimientos administrativos hidroeléctricos a través de este requerimiento, pero no podemos hacer abstracción de la realidad y de la actuación de la administración y en definitiva del Estado como un todo a través de sus distintas ramas y particularmente si una de ellas, la Dirección General de Agua, está aquí por una parte no resolviendo un acto administrativo necesario para poder operar las centrales y al mismo tiempo como ejecutor o como ejecutante de un procedimiento de cobro procede al cobro de una patente por no poder usar el agua en circunstancias que escapa de la esfera de voluntariedad del contribuyente decidir si la usa o no la usa, de derechos no consultivos además, o sea, derechos que no se apropia mi representada.
aun cuando y el día que los utilice para sus centrales hidroeléctricas, los va a devolver al caudal. No estamos hablando de derechos que se sustraigan del caudal y se sustraigan de él de manera permanente. Por lo tanto, no estamos intentando de manera oblicua de afectar esos procedimientos administrativos que, como digo, siguen su curso, tanto siguen su curso que siguen sin ser resueltos por las autoridades administrativas competentes. El fin de semana aparecía una información de prensa a propósito del informe de productividad de la CPC, donde indicaba cuáles eran los plazos promedios de duración de tramitación de los proyectos de inversión en relación con los procedimientos ambientales, incluyendo las reclamaciones ante el Consejo de Ministros, en fin. Y se hablaba de un promedio de duración de 24 meses o 32 en el caso de reclamaciones ante el Consejo. 7 años en un caso, 3 años en el otro. Estas son las circunstancias del caso concreto que a nuestro juicio provocan que después de una década, en que es razonable esperar un tiempo, en que todo inversionista sabe que hay un tiempo razonable que puede ser más o menos extenso para obtener las aprobaciones de proyectos de la envergadura, aunque sean centrales de paso, como son las centrales hidroeléctricas. Pero nos parece que ese tiempo supera cualquier promedio razonable, no en cuanto a esos procedimientos en sí mismos que se bastan y se regulan por ello, sino en cuanto a tener como efecto que en definitiva por una no actuación de la administración se termina gatillando año a año, vuelve a caer. Acaba de salir la lista del año siguiente, de este año, volvemos a aparecer naturalmente en la lista porque además la administración, como voy a señalarlo enseguida, no tiene más alternativa que cumplir la ley. Por eso que este es un problema muy claro, no de interpretación de la ley, no de comprensión de los preceptos legales impugnados, sino que claramente es una cuestión de aplicación inconstitucional de la ley tal y como ella está concebida, por lo menos en el caso, particularmente en el caso de Hidroeléctrica Centinela. No es efectivo en este sentido, excelentísimo tribunal, la afirmación de mi distinguido contradictor a Fojas 224, en el sentido que mi representada no se encuentra impedida de ejercer su derecho a aprovechamiento. Si es que el agua está para los proyectos hidroeléctricos, no está para otro fin. Y mientras esos proyectos no estén aprobados, no utilizará el agua. Y por lo tanto eso significa caer sistemática anualmente en el pago por no uso, cuando no depende de la voluntad de esta parte usar o no usar el agua. Precisamente en el mismo traslado del Servicio de Tesorería, la requerida cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema. Es interesante esa jurisprudencia, Excelentísimo Tribunal. La cita para argumentar que las autorizaciones pendientes por parte de la DGA, precisamente de obras hidráulicas mayores, no pueden ser gatillantes el estar pendiente de una exención en el pago de la patente. Si nosotros no estamos reclamando una exención, ese es un problema de legalidad. La ley efectivamente establece casos de exención como en todos los tributos. Este no es un problema de exención. Si este es un problema de aplicación contraria a la Constitución de las normas legales que hemos impugnado que establecen este tributo automático que cae como un taxímetro anualmente, a pesar de que no podemos usar el agua, no porque no queramos, no porque queramos acopiarla, no con un sentido especulativo, que es lo que trata de sancionar la ley, sino que porque nos faltan autorizaciones de la propia administración, que tampoco dependen de nuestra sola voluntad. Excelentísimo tribunal, fíjese que en uno de esos procedimientos, en uno de esos fallos que cita la Excelentísima Corte Suprema, voy a dejar el fallo que cita el Servicio de Tesorería, el rol 11.112 de 2013, una sentencia del 4 de marzo de 2014. Efectivamente, la Excelentísima Corte Suprema rechaza un recurso de casación en el fondo, en que se había argumentado la posibilidad de exención, este no es un tema de exención, porque dependía de la autoridad el que se otorgaran autorizaciones para el uso del agua. Es un caso distinto al nuestro, porque en ese caso la patente por no uso
se grabó al contribuyente antes de que el propio contribuyente requiriera la autorización o el informe correspondiente. Es decir, estaba producido en una hipótesis en que el contribuyente no había desarrollado una actuación que era necesario desarrollar para obtener la exención. Y por lo tanto la Corte dice que no aplica la exención. Las patentes han sido cobradas antes de que usted desarrollara las actuaciones para obtener los permisos. No tiene nada que ver con esta causa, excelentísimo tribunal, en que mi representada tiene hace 3 años en un caso y 7 años en otro, pendiente ante las autoridades competentes las autorizaciones para operar las centrales hidroeléctricas, y sin embargo sigue cayendo como una espada de Damocles anualmente el cobro de la patente por no uso. El otro caso que cita la Tesorería es el rol 1799-2010. En el traslado está citado por el rol de la Corte de Apelaciones de Santiago. Yo voy a dejar la sentencia que dicta la excelentísima Corte Suprema en materia de casación. Tampoco es exactamente igual el caso, porque es un caso donde está pidiendo exención por no uso, pero el propio requirente, el propio reclamante, contribuyente, reconoce que en parte usa el agua. Entonces, ¿cómo usa el agua si no tiene las obras autorizadas? Pero no es eso lo que importa. Lo que importa es otra cosa, excelentísimo tribunal. Si me permite, señor presidente, considerando 14º de ese fallo, que es bastante parecido a algún equivalente en el anterior. Los sentenciadores, dicen, resolvieron con adecuación a las normas sustantivas al rechazar la reclamación contra el pago de patente. Los sentenciadores resolvieron con adecuación a las normas sustantivas que le fueron expuestas, no existiendo vulneración de los artículos tales y cuales del Código de Aguas. La Dirección General de Aguas actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, con estricto apego a la legislación vigente. No ha quebrantado precepto alguno, ajustándose por el contrario a las normas que rigen la materia. Si la Dirección de Aguas, cuando elabora el listado, y el Servicio de Tesorería cuando procede al cobro ejecutivo, y el Tribunal del Fondo, en este caso el Juzgado de Linares, incoa ese procedimiento ejecutivo fulminante de cobro, donde apenas hay 2 o 3 excepciones, ninguna de las cuales, por cierto, calza con una cosa de esta naturaleza, no están más que haciendo que respetar la ley. Si la Dirección General de Aguas no puede sino elaborar el listado cada vez que constata que un titular de derecho de aprovechamiento no está usando el agua. Y ese listado no puede sino transformarse en un requerimiento judicial que genera el mandamiento de ejecución y embargo por parte del tribunal. Y aquí no estamos discutiendo que el agua no está en uso. Si la discusión es otra, excelentísimo tribunal. Y por eso que no podemos, y en esto hago un segundo paréntesis, por eso que no es correcta la aseveración de la Tesorería, en el sentido que esta parte debió interponer las reclamaciones administrativas contra el listado correspondiente, o que esta parte debió ejercer las excepciones taxativas señaladas en el Código de Aguas ante el Juzgado de Letras de Linares. ¿Qué íbamos a reclamar, excelentísimo tribunal, en sede administrativa o ante el Juzgado de Letras de Linares? Que no se nos aplicara la ley porque había 2 procedimientos administrativos que nos impiden usar el agua y esto afecta a nuestros derechos constitucionales. Pero si la excelentísima Corte Suprema lo ha dicho con claridad, la Dirección General de Aguas no tiene más que proceder a elaborar el listado y a incluir en el listado a los titulares de derechos de aprovechamiento que no están usando sus aguas. Y el juez competente, en ese caso la Corte de Apelación, el Juzgado de Linares o quien sea a lo largo de Chile, no tiene más que proceder al cobro ejecutivo en el procedimiento fulminante que establece el Código de Aguas, con pocas excepciones taxativamente señaladas respecto de ese contribuyente que es titular de agua y no la está usando. Y vamos a ir a plantear la cuestión de la inaplicabilidad de la aplicación inconstitucional de los preceptos legales ante la Dirección General de Aguas en sede administrativa a través de un recurso de reclamación o ante el Juzgado de Letras de Linares a través de unas excepciones que están taxativamente señaladas, si esa es la competencia de este excelentísimo tribunal. Y por eso que, existiendo la gestión pendiente, hemos venido, en lo que nos parece, un caso típico, exacto, preciso de inaplicabilidad. Preceptos legales claros, absolutamente claros. No estamos controvertiendo ni la interpretación, ni la extensión, ni el sentido y alcance que se le ha dado por la autoridad administrativa o por el Juzgado de Letras a los preceptos legales que nos están aplicando. No tenemos discusión en el punto. Tampoco hay discusión, excelentísimo tribunal, que las aguas no las estamos usando, porque no han sido autorizados nuestros proyectos hidroeléctricos, que es para lo que las hemos adquirido, para eso tenemos las aguas. Esto no lo podíamos plantear en la sede administrativa, ni tampoco en el Juzgado de Letras de Linares. Por eso hemos requerido la inaplicabilidad de los preceptos legales para que su señoría la pronuncie, porque es un caso, como dice este excelentísimo tribunal, en el rol 3416,
sentencia del 4 de julio, de hace pocos días atrás. Este es un caso, excelentísimo tribunal, en que la controversia constitucional no consiste en si se aplicó o interpretó bien o mal una determinada disposición legal, sino si el efecto de aplicar esos preceptos legales, los que hemos impugnado en el requerimiento, dadas las particularidades del caso concreto, estoy citando el fallo, es o no contrario a la Constitución. Y entonces, excelentísimo tribunal, nos parece que en este caso, dadas las circunstancias de nuestro caso concreto, la aplicación de los preceptos legales de cobro de la patente una vez más nos parece que resulta contrario a la Constitución, porque corresponde ese cobro, el no uso, que es el elemento gatillante del impuesto, del tributo, a una circunstancia, vuelvo a citar la sentencia 3416, a una circunstancia ajena a la esfera de control del contribuyente. Como hemos dicho, corresponde a una circunstancia que es involuntaria. Es absolutamente sabido, lo sabe su señoría excelentísima, incluso por requerimientos parlamentarios interpuestos en su época por razones de forma respecto de normas vinculadas con el pago de la patente, que el sentido de esta disposición, lo dice la Corte Suprema en estos fallos, el sentido de estas disposiciones incorporadas en nuestro Código hace una década es precisamente evitar el acopio o la especulación, la mera especulación con las aguas. Mi representada no está copiando agua, son derechos no consultivos, pero más allá de eso, no está copiando agua, no las ha pedido y las mantiene para especular en el mercado del agua. Las ha pedido y las mantiene para operar 2 proyectos hidroeléctricos que están en tramitación y que no han sido aprobados por largo tiempo, Por eso, excelentísimo tribunal, hemos planteado en el requerimiento, y lo reitero muy sumariamente, que la aplicación de los artículos objetados vulnera los derechos constitucionales de Hidroeléctrica Centinela Sociedad Anónima. Desde luego nos parece que si el legislador, y en esto la historia de la ley y la jurisprudencia y la doctrina es absolutamente conteste, el legislador ha diseñado estas normas para sancionar precisamente el acopio o la especulación. Estamos frente a un contribuyente que no usa no por acopio o especulación, y desde ese punto de vista la norma se vuelve discriminatoria. No está logrando, no es para esto, para lo que fue prevista la norma, para esta especie de incentivo perverso, ¿no?, de la administración que no autoriza por un lado y que por otro cobra por el no uso, que en circunstancias que no depende de la voluntad, como decía el contribuyente. No es el contribuyente el que gatilla el hecho que el legislador reprocha, que el legislador trata de evitar. Y desde ese punto de vista hemos sostenido la desproporción de la norma en términos de la aplicación del test de proporcionalidad. A nuestro juicio, la normativa que hemos impugnado cae por el primer test de la proporcionalidad. Ni siquiera hay que entrar en los dos más sustantivos, por el de idoneidad, excelentísimo tribunal. En este caso concreto, que es de lo que se tratan las inaplicabilidades, en este caso concreto, la preceptiva legal que hemos impugnado, este cobro compulsivo, relámpago, casi sin posibilidad de escapatoria, como debe ser el cobro de los impuestos que se deben al Estado, de los tributos, no es medio idóneo para lograr la finalidad prevista por el legislador. El legislador, como decíamos, busca evitar la especulación y el acopio, y aquí no se castiga a un contribuyente por especular o acopiar, se castiga a un contribuyente porque no se obtiene por parte de un tercero, no de él, los actos o las autorizaciones correspondientes precisamente para poder usar el agua, y por eso nos parece que hay infracción del artículo 19, número 2, en relación al 19, número 22 de la Constitución. Asimismo, se produce, no es necesario que vuelva al rol 3416, se produce aquí una hipótesis también de injusticia tributaria, evidentemente. No es el contribuyente el que desarrolla una actividad, o en este caso una omisión voluntaria, no usar el agua, que gatilla el pago de un tributo que es verdaderamente un castigo, razonable probablemente, impuesto por el legislador para evitar esa especulación. Este es un contribuyente que no está en posición, no está en posibilidad, por eso no es efectiva la afirmación de que podemos usar el agua. No podemos usar el agua porque esa agua está destinada, está aplicada conforme a nuestras propias actuaciones, peticiones y solicitudes ante las autoridades administrativas, ambientales y de agua para los proyectos hidroeléctricos cuya autorización o cuyas autorizaciones en definitiva no han sido todavía otorgadas.
Eso naturalmente afecta el derecho a propiedad de mi representada, que se ve obligada año tras año, como he dicho, ha vuelto a aparecer el listado, naturalmente, no tiene escapatoria la administración, no tiene escapatoria el juez de Linares, tiene que aplicar la ley. Y por eso que venimos ante este excelentísimo tribunal a pedir su inaplicación en un caso concreto. Naturalmente esto afecta el derecho de propiedad de mi representada, que se ve obligada a pagar un tributo que no está dentro de la esfera de su voluntad o de su potestad gatillar o no gatillar. Y también hemos sostenido, con esto voy concluyendo, señor presidente, también hemos sostenido que las disposiciones legales, particularmente las normas que hemos impugnado vinculadas a las reglas de defensa del procedimiento ejecutivo, las que establecen las excepciones taxativas, el remate de los derechos de agua como castigo frente al no pago y por lo tanto la extinción de los derechos de aprovechamiento en esa hipótesis, vulneran el derecho a defensa. Evidentemente, en un procedimiento relámpago y estricto como el que ha previsto el Código de Aguas, con excepciones taxativas, pago de la deuda, siempre que conste por escrito, prescripción, remisión, cosa juzgada, que se encuentren pendientes recursos o que el pago de la patente se encuentre suspendido. Esas son las únicas excepciones que se pueden deducir en este juicio ejecutivo, ninguna de las cuales, por cierto, incluye la aplicación contraria a la Constitución de los preceptos legales en el caso concreto, como es este caso, porque eso no es competencia ni de la autoridad administrativa ni del juzgado de Linares, es competencia de su señoría excelentísima. Y desde ese punto de vista, entonces, nos parece que es esta la sede a la cual tenemos que venir para requerir esa inaplicación por violación o por vulneración de la Constitución en los derechos de mi representada y no en sede administrativa. De hecho, la propia tesorería, ¿no es cierto?, con razón, a foja 233 de su traslado, invoca la presunción de legalidad de los actos administrativos. Si aquí no estamos discutiendo ni siquiera la legalidad del acto administrativo del listado de los derechos de aprovechamiento, menos lo que tiene que ver con la central hidroeléctrica, que es otro procedimiento administrativo. Sí, reitero, este es un caso en que la administración actúa conforme a la ley, en que el juzgado de Linares actúa conforme a la ley y en que la legislación no admite, aparentemente, la excepción de no aplicarse en este caso el tributo, no por vía de exención. Y es que, claro, esta no es una cuestión de mera legalidad. ¿Dónde está la forma, dónde está el camino a través del cual el contribuyente, que no ha puesto su voluntad en la causa del tributo, sino que depende de un tercero y depende en definitiva de la administración, cómo logra ese contribuyente que no se apliquen los preceptos legales? A través de la única forma que ha previsto nuestro ordenamiento jurídico, en la Constitución 93.6, excelentísimo tribunal, y por eso hemos deducido el requerimiento de inaplicabilidad respecto del cual estamos alegando esta mañana. Por eso hemos solicitado la declaración de inaplicabilidad de las normas legales que ha señalado el señor relator, que reitero solo para efectos de concluir el petitorio del alegato, los artículos 129 bis, 4, números 1 y 3, 129 bis 7, en las dos primeras frases de su inciso primero, 129 bis 11, inciso primero, 129 bis 12, inciso primero, bis 13 íntegramente, bis 14 íntegramente, bis 15 en sus tres primeros incisos y bis 16 en el inciso primero, todos del Código de Agua, para que su señoría los declare inaplicables en la causa rol 920-2016 pendiente del primer juzgado de letras de Linares. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. En segundo lugar, por la Tesorería General de la República, alega el abogado Paulo Serpa Opaso, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar en representación de la Tesorería, partiendo mi alegato delimitando o contextualizando el requerimiento. Es indiscutible que la gestión judicial pendiente se refiere al cobro ejecutivo de patentes impagas a beneficio fiscal por no aprovechamiento de los derechos, por no uso de los derechos de aprovechamiento de aguas. Hay que contextualizar que ese es el procedimiento pendiente, no es la determinación. ¿Por qué es importante contextualizar? Pues el requerimiento, por más que la requerente señale que no se está abocando a los actos administrativos, sí lo está haciendo. Pues ha omitido al presentar el requerimiento
que el pago de la patente, título 11 del Código de Aguas, del libro primero del Código de Aguas, donde se establece esta patente, es un título del pago y establece la determinación de la obligación de pagar patente. ¿Quién es el organismo competente que determina? Es la Dirección General de Aguas. Existe un acto administrativo que estableció la resolución exenta, específicamente en esta causa 4.420 del 29 de diciembre de 2015, que estableció que Hidroeléctrica de Centinela por 3 patentes debía pagar, o sea, por 3 derechos de aprovechamiento debía pagar patentes. 499, 500 y 506. Pues bien, es importante delimitar. ¿Por qué? Porque la tesorería, el rol de la tesorería, como ustedes bien saben, es recaudar y cobrar. Artículo 30 y 35 del Decreto Ley 1263, Orgánica Constitucional de la Administración Financiera del Estado y de su Estatuto Orgánico también. La tesorería cobra. ¿Quién determina? La Dirección General de Aguas. En el caso de las obligaciones tributarias, ¿quién determina? El Servicio de Impuesto Interno. ¿Ante quién se reclama? Ante el Tribunal Tributario y Aduanero. En las multas de la Dirección del Trabajo, determinan la Dirección del Trabajo. ¿Ante quién se reclama? Se reclama ante los juzgados laborales correspondientes. Acá, en esta situación es lo mismo. ¿Quién determina? La Dirección General de Aguas. ¿Ante quién se reclama? Artículo 136 y artículo 137, ante la Corte de Apelaciones respectiva. Esas son las fases del cobro y de cuál tesorería se hace cargo. Continúo mi alegato planteando la controversia. ¿Cuál es la controversia que señaló la requirente? Es la dilación, la demora que habría tenido la administración en 2 circunstancias. En la aprobación de un proyecto de obras hidráulicas mayores y en la resolución que señala del Comité de Ministros en cuanto a la resolución de calificación ambiental. Es bien genérico el señalarlo en su requerimiento, página 15. El artículo 294 del Código de Agua establece las obras hidráulicas mayores, pero el 295, su señoría, excelentísima, establece cuándo se deben otorgar estas obras hidráulicas mayores y establece 3 requisitos. Una vez aprobado el proyecto definitivo, cuando no afecte la seguridad de terceros y, muy importante, que se compruebe que no producirá la contaminación de las aguas. Es importante reiterar que acá existe un problema de legalidad, de interpretación de las normas. No es un problema de constitucionalidad, hay un problema de oportunidad de cómo se planteó este requerimiento. Hay una falta de legitimación pasiva de la tesorería. Acá no están los organismos técnicos que debieron haber planteado por qué se ha demorado la Dirección General de Aguas. Debió estar la Dirección General de Aguas al plantear este requerimiento señalando qué falta para autorizar estas obras hidráulicas mayores. Debió estar el Comité de Ministros o el Servicio de Evaluación Ambiental señalando por qué se han demorado la tramitación de estos proyectos. Hay que hacer la observación que los proyectos, como señalaba la requerente, están aprobados. Existe resolución de calificación ambiental. La jurisprudencia de esta parte, sí, efectivamente se refiere a los casos específicos donde siempre ha participado la Dirección General de Aguas. La sentencia que se han presentado, la Dirección General de Aguas ha expuesto por qué se han demorado, por qué no se han otorgado estos permisos. La tesorería no se puede hacer cargo de esta demora. Se presentó este requerimiento en un juicio ejecutivo. Insisto, como empecé mi exposición, es un juicio ejecutivo de cobro, no de determinación. Sin embargo, y no obstante no ser el organismo técnico, podemos plantear ciertas dudas respecto a las garantías constitucionales que hay detrás de esto. ¿Por qué se presentó este requerimiento en un juicio ejecutivo? ¿Qué garantías están protegiendo la Dirección General de Aguas y el Comité de Ministros? Es evidente que ambas entidades, de manera directa o indirecta, protegen el medio ambiente. No es el acaparamiento, es el medio ambiente. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Antes dudábamos de exponer esta situación ante este tribunal, porque no somos el organismo técnico que conoce las materias de fondo. Pero ahora lo hacemos con mayor vehemencia, porque hemos tomado conocimiento que hace una semana la Corte Suprema
resolvió un recurso de casación, rol 31.176 del año 2016, que se pronuncia sobre alegaciones de un tercero, la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, que justamente se opone a las centrales hidroeléctricas del Castillo y Centinela. No fue expuesto en este requerimiento por la hidroeléctrica Centinela. Nos enteramos por un hecho público notorio, portada del diario El Centro del viernes recién pasado. Al efecto un vivendi, se lo dejo, así como la sentencia de hace una semana, del martes recién pasado. Existe, y ordenó la Corte Suprema, que se conociera el proceso invalidatorio presentado por esta Corporación Fiscalía del Medio Ambiente. No es entonces, la causa del año 2016, se hizo parte la hidroeléctrica Centinela el 25 de mayo del año 2016 y no lo presentó en el requerimiento. Señaló que existen dos actos administrativos, lo acaba de reiterar, que han demorado la presentación el curso de estos proyectos hidroeléctricos. No, había un recurso de casación pendiente que fue resuelto hace una semana y que nosotros tomamos conocimiento recién el viernes pasado. Claramente existe un problema, un resguardo del medio ambiente, que está toda la región del Maule, la provincia de Linares y los pobladores de la cuenca del río Chigüeno pendientes. La tesorería no debería estar explicando esto. Deberían ser los organismos técnicos, debería ser la Dirección General de Aguas o el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero no tenemos opción. ¿Por qué? Porque se ha presentado este requerimiento de inaplicabilidad en un juicio de cobro. Nosotros en el juicio de cobro podemos señalar, mire, existe tal o cual defensa en la determinación de la obligación, como planteado en el principio. Tribunal tributario en el caso de las obligaciones tributarias, los tribunales laborales en el caso de las multas de la inspección del trabajo. Pero acá no, acá se presentó este requerimiento de aplicabilidad en un juicio ejecutivo. Y los fundamentos, las normas impugnadas, por lo menos las 4 primeras hablan de la determinación de la obligación. Las 5 últimas, desde el 129 bis 12, inciso primero, en adelante, se refieren al juicio. El juicio ejecutivo de cobro. Eso hay que tenerlo bien presente al momento de resolver este requerimiento. Vuelvo al tema de fondo. ¿Cuál es el estado actual de la gestión pendiente, Su Señoría Excelentísima? El estado actual es que Hidroeléctrica Centinela ha sido emplazada, ya ocurrió la etapa de discusión, ya presentó excepción por la Derecho a Aprovechamiento de Agua número 506. La resolución 4.420 determinó la obligación de pagar patentes por 3 patentes de la Hidroeléctrica Centinela. La 499, la 500, que son parte de este requerimiento, y la 506. Y de ella sí presentó excepción. Y en este instante está señalando que no tuvo la posibilidad de defenderse. Y sí presentó excepción por la 506. Bien. Se encuentra en la etapa de que el tribunal, el primer juzgado de letras de Linares, tiene que fijar fecha de remate. Una vez fijado fecha de remate, ordena publicar en un diario de la provincia y en una radio también de la provincia. 129 bis 12, el único artículo que podría tener efecto. Los demás ya han surtido su efecto. Todos. Los de la determinación de la obligación de pagar patente, como los del juicio ejecutivo. Reiteramos lo señalado en la relación. Se afecta el principio de certeza jurídica. De acogerse los 9 artículos, los 9 preceptos legales, como contrario a la Constitución, se afecta claramente, tanto en el ámbito administrativo como judicial. Recordemos que la seguridad jurídica es un concepto de predictibilidad, de que los ciudadanos sepan que las decisiones que adoptan o las actuaciones que realizan tienen una consecuencia. Si Hidroeléctrica Centinela tomó la decisión de no reclamar, a través del artículo 137 del Código de Aguas, acepte la consecuencia. La consecuencia es que se ha determinado que su obligación es pagar patente y debe pagar. No venir a decir que no pudo hacerlo porque entiende que es un tema de competencia de este tribunal. No.
existe todo un sistema normativo respecto al pago de las patentes, que resguarda no solamente el acopio, sino también el cariz ambiental, la protección del recurso hídrico. Que no debería, insisto, no debería estar la tesorería defendiendo ese tema, debería estar la Dirección General de Aguas o el Sistema de Evaluación Ambiental acá. ¿De qué manera se afecta el principio de seguridad o certeza jurídica? Se interpuso ante un procedimiento judicial errado. Insisto, artículo 137. Pudo presentar una reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva respecto de la resolución exenta 4.420 y no lo hizo. Perdió su oportunidad. No es que el artículo 137 del Código de Aguas es el ejercicio recursivo de la tutela judicial efectiva, como muy bien señala el voto de minoría que se pronunció respecto a la admisibilidad de este recurso en su considerando cuarto. Es el recurso que debió haber utilizado. Genera una serie de consecuencias. Son 3.262 derechos de aprovechamiento de agua que contiene esta resolución exenta 4.420. ¿Qué certeza le van a dar a todos esos juicios que se encuentran pendientes si se acoge este requerimiento? Cualquiera de esos propietarios puede decir, creo que se ha demorado mucho la administración. Ya tenemos claro de que la demora, si es que existe, por lo menos existe una justificación, tanto de la autorización de las obras hidráulicas mayores, puesto que puede existir un problema ambiental, como señala la causal tercera del artículo 295, como la interposición de recursos que están pendientes, pero no ante el Comité de Ministros, estaban pendientes ante la Corte Suprema, y que se omitió de señalarlo en este requerimiento. Desconocemos además los fundamentos que ha tenido la Dirección General de Agua para ordenar que pague patente estas 3.262 derechos de aprovechamiento de agua. Debe haber un análisis, son fundados los actos administrativos, pero aquí se pretende dejar sin efecto este acto administrativo. El acto administrativo que se pretende, hago la paréntesis, su señoría excelentísima, no es el acto administrativo de la Dirección General de Agua respecto a las obras mayores, o el acto administrativo de la calificación ambiental. El acto administrativo que se está vulnerando es la que determinó pagar patente. Ese es el acto administrativo. Y sin lugar a dudas, y afectando también al principio de certeza, se estaría creando una causal de exención. Sin lugar a dudas. ¿Bien? Las causales de exención están establecidas en el artículo 129 bis 4, 5, 6 y 9 del Código de Aguas. Y en ninguna de ellas está la demora o dilación de los entes administrativos. Que también tenemos la duda razonable de que quizás no existe esta dilación. No está presente para defenderse ni la Dirección General de Agua ni el Comité de Ministros. Voy a hacer un paréntesis. La causa 3.146 del 2016, que utilizó como fundamento la requirente al señalar que habría resuelto el 4 de julio recién pasado sobre este mismo tema, ese requerimiento sí fue bien presentado. Se presentó ante una reclamación en la Corte de Apelaciones respectiva, presentada por el artículo 137 del Código de Aguas. No contra el juicio ejecutivo, como se está haciendo en esta instancia. Afecta la exigibilidad y ejecutoriedad de los actos administrativos, este requerimiento sí es aceptado. Recordemos que el artículo 3 y 51 de la Ley 19.880, Ley de Base de los Procedimientos Administrativos, consagra la presunción de legalidad, de imperio, exigibilidad y ejecutoriedad de los actos administrativos. Es un efecto propio de los actos administrativos. Pero si se acoge este requerimiento de inaplicabilidad, va a afectar estos actos, los actos que determinaban la obligación de pagar patentes. 3.600 patentes. 3.262, perdón. En el fondo, se pretende con este requerimiento oblicuamente modificar esta resolución exenta. En un juicio ejecutivo, insisto, de los 9 artículos,
Solo 5 se refieren al juicio ejecutivo, los otros se refieren a la determinación. Este excelentísimo tribunal ha sido claro en ello y en más de una sentencia ha señalado que no se puedan atacar un acto administrativo a través de esta acción de inaplicabilidad. Y es lo que se está haciendo, oblicuamente se está haciendo. No es el juicio ejecutivo pendiente. Ya está firme la obligación de pagar una patente. Y estas demoras, estas supuestas demoras que ha tenido la Administración, que entendíamos nosotros no eran judicializadas, y ahora entendemos por qué no fueron judicializadas. Porque existían, todavía no está firme la resolución de calificación ambiental. Hay terceros que pueden participar y oponerse a los proyectos hidroeléctricos por un asunto ambiental, a la calificación ambiental de estos proyectos. Y en eso están estas centrales hidroeléctricas del Castillo y Centinela. Este recurso de casación ordena que se conozca una solicitud de invalidación de esta calificación ambiental. ¿Qué pasa si se escoge esa invalidación? ¿No va a pagar patente? Por ello es que no se hizo presente esa circunstancia. Aquí existe todo un sistema normativo que debe ser respetado, que es el Estatuto Constitucional de las Aguas, que protege la institucionalidad ambiental de este recurso hídrico. Por lo tanto, este retardo, y si hay retardo, es justificado. Existe toda una comunidad y una región que está pendiente del cumplimiento de normas ambientales y de la protección de recursos hídricos. Insisto, la tesorería no es el organismo técnico, pero sí ha sido emplazada para plantearlo de esta forma. Porque aquí debió estar la Dirección General de Aguas, o bien debió estar el Comité de Ministros, Servicio de Evaluación Ambiental. Claramente se pretende, a través de este requerimiento, conocer de un asunto de mera legalidad. No hay una confrontación en sí de un precepto o de los preceptos legales con la Constitución. El requerimiento además impugna todo un sistema normativo que es el juicio ejecutivo. De los 9 artículos impugnados, 5 se refieren al juicio ejecutivo de cobro. El último, el 129 bis 16, que ordena o fija la atribución del juez de fijar una fecha de remate. Después de eso quedan solamente 2 artículos que son posteriores al remate. Se está afectando todo un sistema normativo, todo el sistema o el juicio ejecutivo de cobro de estas patentes, excediendo del ámbito de esta inaplicabilidad. Se estaría inmiscuyendo esta excelentísima Corte en los órganos que ejercen jurisdicción. Y además, como bien lo señaló el voto minoritario, reforzando lo señalado por esta parte, no es decisivo este requerimiento. El considerando sexto del voto en contra señala, me permite, señor presidente, de acuerdo a los propios fundamentos de la acción entablada, en esta sede no puede entender de qué manera podría tener injerencia una posible inaplicabilidad de las normas si éstas ya fueron aplicadas. Más aún si el proceso administrativo cuya tardanza se reclama se ventila por una vía distinta y no es parte de la presente gestión. Ya tuvo injerencia. No hay cómo entender, salvo el 129 bis 16, que es el único que no ha producido su efecto, cómo podría tener este requerimiento de aplicabilidad efectos, en este caso en específico. Carece de las exigencias este requerimiento, de las exigencias contempladas en el artículo 93 de la Constitución, en orden a que el precepto impugnado pueda resultar decisivo en el asunto. Los 4 primeros artículos, insisto, se refieren a la determinación de la obligación de pagar patente y un acto administrativo ya afinado, ya publicado el 15 de enero del año 2016. Y tampoco se entiende que ha sido fundado razonablemente ante lo expresado, ante el juicio que existía pendiente y que no es el Comité de Ministros quien ha dilatado esta ejecución o el proyecto en sí. Han sido terceros. También el voto en contra
fue correcto al evaluar esta situación, al señalar que respecto a un precepto que no es decisivo en la resolución del asunto de que trata la gestión pendiente, configurando la causal de inadmisibilidad de que trata el artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. Ya el voto en contra de la admisibilidad contempla esta situación. En conclusión, su señoría excelentísima, se intenta indirectamente revivir normas ya aplicadas, tanto en el juicio ejecutivo como en la determinación de la obligación de pagar patente. Fundamentalmente se estaría concurriendo a este tribunal con una grave falta de oportunidad. Debió haberse presentado en el momento específico, no en un juicio ejecutivo de cobro. Y ante los organismos competentes, Dirección General de Aguas, Servicio de Evaluación Ambiental. Siempre llama la atención a la tesorería por qué no se habían emplazado estas instituciones. Y ahora está en evidencia por los documentos que se dejan a defecto un vidente acá en el tribunal. ¿Por qué no se hizo? Porque existe algo más de fondo. Garantías protegidas que no están los organismos técnicos para defender. Y volvemos a cómo empecé mi requerimiento. No perdamos de vista que este requerimiento de inaplicabilidad se presentó en un juicio ejecutivo de cobro y la fundamentación de hecho efectuada se realiza por una dilación, una supuesta dilación de órganos de la administración en procesos administrativos que nada guardan en relación con el cobro. No puede estar discutiéndose las consideraciones particulares de los derechos de aprovechamiento de agua porque se han dilatado los proyectos. Eso existe una institucionalidad ambiental o hídrica que debería conocerlo. No el primer juzgado de letras de Linares en el conocimiento del juicio ejecutivo de cobro. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Dos rectificaciones de esto. La primera en relación al tercer derecho de aprovechamiento de agua, 6, respecto al cual mi representada dedujo excepción, efectivamente la excepción de pago, porque ahí pagó la patente por no uso, porque ese derecho de aprovechamiento del que también es titular no está asociado a las obras hidráulicas como los otros dos, de tal manera que procede el cobro por no uso del agua. Está en una situación completamente distinta y por eso se pagó esa patente y dedujo la excepción de pago, que es una de las 6 que permite la ley. Y lo segundo, no es efectivo que no esté aquí ni haya sido emplazado el Comité de Ministros de la Dirección General de Agua y el Servicio Ambiental. Se ha dado traslado a Su Excelencia la Presidenta de la República, superior jerárquico de todos estos servicios. Y en relación con eso, la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema o ese caso tiene que ver con las cuestiones ambientales. Ninguno de esos tiene que ver con los dos procedimientos que hemos referido administrativos. Uno referido a la línea de transmisión eléctrica pendiente del Consejo de Ministros, otro a las obras hidráulicas mayores. Son situaciones completamente distintas. Gracias, presidente. Bien. Una última observación. Lo último señalado por el requerente. Nosotros desconocemos los antecedentes que acaba de señalar. Debió haber estado en la Dirección General de Agua, por último, para señalar, para rebatir eso. ¿Una pregunta? Ministra Peña, ministro Letelier. Gracias, presidente. Al abogado de la parte requerente. Tomando nota. Dado que una de las alegaciones fundamentales del requerimiento consiste en la infracción del derecho de defensa, cosa que usted ha recordado en esta vista, ya que su contraparte ha centrado fuertemente sus alegaciones en la falta de reclamación. Quisiera formularle la siguiente pregunta. La resolución exenta 4420, que fue publicada en el Diario Oficial del 15 de enero del 2016, señalaba en su punto 10 que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 129 bis 7, inciso segundo, en relación con el artículo 129 bis 10 del Código de Agua, se podían presentar recursos de reclamación respecto de esta resolución. Me sigue quedando la duda de por qué su parte no lo hizo, complicando aparentemente su propio derecho de defensa. Y se lo planteo porque precisamente una de las excepciones
contempladas respecto de la oposición a la ejecución en el artículo 129 bis 15 del Código de Agua es que se encuentren pendientes de resolución algunos de los recursos a que se refiere el artículo 129 bis 10, que le habría permitido a su parte obtener la suspensión del procedimiento. ¿De cuál procedimiento? Me corrige el abogado de tesorería, del procedimiento de cobro de la patente. Entonces, me sigue dando vuelta esta interrogante. ¿Cuál es la razón por la cual, aparte de lo que usted ha dicho, en realidad que se sacaba con impugnar la aplicación de la ley, pero había aparentemente aquí una herramienta procesal interesante en favor de los derechos de su parte, que es haber obtenido la suspensión del procedimiento de cobro, en tanto, ¿verdad?, las solicitudes de fondo administrativas que usted nos ha recordado pudieran ser resueltas? Es mi pregunta. Con su intermedio, presidente, señora ministra, efectivamente, yo he reiterado la alegación en el sentido que no resultaba, en definitiva, eficaz plantear esa reclamación desde que la Administración iba a responder, naturalmente, que estaba efectivamente cumpliendo la ley. Con esa reclamación se podía lograr un efecto meramente procesal, que era la suspensión, pero no el que, en definitiva, no se produjera el cobro o administrativo o por vía ejecutiva en sede judicial. Se iba a suspender mientras se tramitaba esa reclamación administrativa, que tenía que haber inventado realmente alguna causal de impugnación, porque la verdadera causal de impugnación es que los preceptos legales son inaplicables por ser contrarios a la Constitución. Y llevar esa cuestión, como todos sabemos, ante la autoridad administrativa o ante el juez del fondo, se habrían declarado derechamente incompetentes, la habrían rechazado en definitiva, con lo cual habríamos ganado una suspensión por el tiempo que durara esa tramitación administrativa o por el tiempo que durara su impugnación judicial, pero en definitiva habría producido la decisión administrativa, que es la correcta. Tengo que aplicar la ley y la ley dispone el cobro de la patente. No era una manera, como lo dice la propia disposición legal, de poner término, de extinguir el cobro, sino que simplemente de suspenderlo mientras se tramitaba una reclamación que no tenía ninguna eficiencia en su resultado. Señor Letelier. La propiedad de aprovechamiento de aguas que establece el Código de Agua y que asegura el 19 número 24 es muy similar a la materia minera, inclusive el procedimiento ejecutivo es casi igual. Y en ese caso, el Código de Minería establece el régimen de amparo en relación al interés público que justifica su otorgamiento y que exige al propietario minero la Constitución. A juicio de ustedes, ¿es la misma naturaleza jurídica, similar o es distinta? Esa es la pregunta. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, excelentísimo ministro, me parece que es distinta. Desde luego, la regla de régimen de amparo o la habilitación para establecer una regla de régimen de amparo en la ley viene dada directamente por la Constitución en el artículo 19, número 24, inciso sexto. A diferencia de lo que ocurre con la patente por no uso, que no tiene una disposición constitucional específica y expresa que permita su imposición. De hecho, durante la discusión de la reforma legal que introdujo la patente por no uso, se discutió fuertemente acerca de la constitucionalidad de incorporar una patente con posterioridad al otorgamiento de los derechos de aprovechamiento, modificando el título concesional respectivo e incluso con la posibilidad de que fuera extinguido eso por no uso a través del mecanismo del remate. A su vez, en segundo lugar, el régimen de amparo que establece la propiedad minera y que regula el Código de Minería con base en la disposición constitucional a través del pago de la patente, es el pago de una patente anual que está previsto desde el Código de 1983, vale decir, desde el inicio del sistema, y por lo tanto todas las concesiones están sujetas a esa legislación vigente. La patente por no uso fue incorporada con posterioridad por el legislador y tuvo por objeto, como consta claramente en la historia, lo ha dicho este tribunal, la Corte Suprema, etcétera, evitar el acopio o la especulación. El régimen de amparo, en cambio, de la patente minera tiene por objeto provocar el uso del beneficio que importa el aprovechamiento, la explotación de la propiedad minera, de la minería que ha sido concedida usualmente de manera judicial. Me parece que son situaciones muy distintas, sobre todo a partir de la disposición constitucional que establece el régimen de amparo en materia minera, que no tiene un equivalente en relación con el derecho a aprovechamiento de agua. Considero muy parecido. Creo que no son similares. Creo que las entidades gubernamentales que determinan tanto la patente minera como las patentes de agua son distintas. Senagemin, Dirección General de Agua,
Pero lo que sí me puedo hacer referencia clara es al procedimiento ejecutivo. El procedimiento ejecutivo es similar, pero se incorporaron situaciones como la publicación en el diario de la provincia o la comunicación a través de avisos radiales, que tienen por objeto que todos los pequeños propietarios de derecho de aprovechamiento de agua tengan conocimiento. ¿Ya? A diferencia yo estoy hablando del procedimiento porque es lo que la tesorería tiene competencia. A diferencia de las patentes mineras que se publican en un boletín minero y que tiene conocimiento todo el país. ¿Alguna otra pregunta? Ministro García. Dos preguntas, una a raíz de lo que se discutió en esta vista. ¿En qué consiste lo reclamado en el recurso de casación a ambas partes? Para saber un poco sobre en qué consiste ese debate. Y al abogado de la parte requirente, yo entiendo, esto es una afirmación a objeto de clarificar un hecho, yo entiendo que al no establecer la vulneración del artículo 19, número 20 de la Constitución como una de las infracciones, no está puesto en cuestión ante esta sede la constitucionalidad del propio cobro de la patente. Perdón. De la propia patente, no está puesta en duda su constitucionalidad. Tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, desgraciadamente está acompañando mi contradictor la sentencia en este momento, la desconozco, tendría que revisarla para contestar con precisión la primera pregunta. Respecto a lo segundo, sí hemos señalado que una de las infracciones constitucionales es la afectación de la disposición de la norma tributaria. La hemos vinculado en el relato del requerimiento a la igualdad ante la ley sobre la base de la desproporción o injusticia tributaria. Pero efectivamente, tal como lo señalé durante el alegato y siguiendo la última sentencia del 4 de julio, aquí no hay un cuestionamiento de constitucionalidad en abstracto, podríamos decir, al cobro de patente, como podría haberse planteado, a lo mejor como se planteó en su época. Por eso que hemos hecho hincapié en las circunstancias del caso concreto, que es lo que provoca la injusticia tributaria por la falta de voluntad, en definitiva, del contribuyente, pero está alegado en el requerimiento. Excelentísimo. Claro, recordar que la hidroeléctrica Centinela se hizo parte el 25 de mayo del 2016 respecto a este procedimiento. Se refiere en general a una reclamación interpuesta contra una resolución del segundo Tribunal Ambiental, pues se le había negado por la autoridad ambiental a la Corporación Fiscalía Medio Ambiente, un tercero ajeno a la determinación de la calificación ambiental, se le había negado la invalidación, la solicitud de invalidación por circunstancias particulares, por una interpretación de los normas administrativas, por la invalidación de los 2 años. Con mayor razón tenemos claro por qué se dilató tanto. Se los dejo a efecto invidente para el estudio del tribunal. ¿Otra pregunta? No. Muy bien, concluida entonces la vista de la causa. Gracias. Las minutas y documentos al relator.